Di una TEDx Talk y quiero compartirte mi experiencia. Tener la oportunidad de dar una de estas famosísimas conferencias al lado de personalidades tan talentosas como las actrices Michelle Rodríguez o Marta Gareda, entre otras personalidades interesantísimas, fue tan mágico como desafiante. Estar ahí frente a tantas personas, conectándonos a través del poder de un mensaje, era una de esas cosas que yo tenía en mi lista de sueños por cumplir. Y la verdad fue muy especial, pero también muy diferente a como me lo imaginaba. Quédate hasta el final porque te voy a contar todos los detalles. Pero primero, un poco de contexto. El movimiento TED comenzó a gestarse a mediados de los años 80 con el afán de organizar conferencias que reunieran a una comunidad global con la misión de compartir ideas que valen la pena difundir. Ese es el lema que los ha distinguido desde su origen, y aunque en un inicio fue un concepto que se creó con el afán de difundir ideas que tenían que ver con la tecnología y con la educación, a partir del año 2002 se expandieron a otros temas como la política, la cultura, el arte, y entonces comenzaron a convertirse en un boom. Como respuesta a este crecimiento y expansión, en el año 2009 surge el formato TEDx, que podríamos decir que es el concepto o formato hermanito del OG TED. No este TED. Este TED, que empieza a funcionar en el año 2009 otorgando licencias a organizadores independientes. Esto con el propósito de que básicamente cualquier lugar en el mundo pudiera tener un evento TED. Y como efecto de esta expansión, todo creció mucho más, y ya somos millones y millones de personas alrededor de todo el mundo que nos hemos inspirado a través de esas ideas que se comparten en ese escenario. Ideas transgresoras, disruptivas, inspiradoras, transformadoras, y gracias a esta expansión se ha convertido en un escenario en el que hemos visto desfilar a grandes personalidades de todos los ámbitos compartiendo su mensaje poderoso. Por ejemplo, una de las charlas más vistas en todo el mundo es la de la autora Brené Brown con El poder de la vulnerabilidad, Simon Sinek con Empieza con tu porqué, la ambientalista Greta Thunberg con Huelga escolar por el clima, también por ejemplo la mexicana Carla Souza con su charla Dulces son los frutos de la adversidad, y por supuesto su servidora Livier Zúñiga con Sé la persona que tu mascota cree que eres, conferencia que por supuesto puedes ver en el canal oficial de TEDx dando clic aquí o en el link en la descripción. Y sí, me puedo imaginar que te estás preguntando, bueno, ¿y cómo es que llegaste hasta ahí, Livier? Lo cual podría describir como una de esas cadenas de eventos afortunados que ocurren una vez que tú tienes claro un objetivo o un sueño que es importante para ti, y en las que la vida como respuesta a ello te va poniendo a las personas, las situaciones y los lugares adecuados para encaminarte a cumplirlo. Todo speaker llega a un evento TEDx con una invitación directa por parte de los organizadores. En mi caso, fue una invitación por parte de los organizadores de TEDx Jardín de los Palacios, un evento que se lleva a cabo en Aguascalientes, México, realizado por un equipo de personas súper talentosas que hacen todo esto de manera voluntaria, sin fines de lucro, tal y como dicta la organización, y que se encargan de todos los aspectos: la curaduría de los speakers, la producción del evento, conseguir patrocinios para poder llevar a cabo el evento, y cada uno de estos detalles importantes para que pueda realizarse. La verdad es que se avientan una labor titánica que empieza precisamente con la búsqueda de estas ideas
que tengan el potencial de inspirar o transformar a las personas que acuden a estos eventos, primero obviamente de manera local en su comunidad, y luego también a nivel global, porque recordemos que las charlas TED viven siempre en los canales oficiales de esta organización, que es internacional. Yo recibí esta invitación gracias a esa, como te digo, cadena de eventos afortunados que fue sucediendo y que comenzó un año atrás de mi participación oficial, cuando yo acudí a este evento, más bien como espectadora, acompañando nada más y nada menos que a Oribe Peralta, el hermoso, el Cepillo, exfutbolista mexicano, campeón olímpico, con quien yo escribí el libro Mi Once Ideal, Principios y Estrategias para Triunfar en la Vida y el Fútbol, y con quien acudía en aquella ocasión, pues yo fui su coach de comunicación efectiva y oratoria pública, y mi labor en ese momento era acompañarle como soporte moral y también pues, para prepararlo como parte de su misión como speaker en aquella ocasión. Estar ahí y encontrarme con todo ese equipo de organizadores del evento TEDx Jardín de los Palacios, más que una introducción, más que conocernos como por primera vez, que en realidad fue lo que sucedió, se sintió extrañamente como una especie de reencuentro. Pues Aguascalientes tiene un lugar crucial en mi corazón y forma parte muy importante de mi vida y carrera, pues fue el primer lugar en donde yo tuve una de esas grandes oportunidades, o más bien la primera gran oportunidad, conduciendo programas de música y entretenimiento, y afortunadamente se quedó una huella tan bonita del recuerdo de esos programas en la gente de allá, que cada vez que vuelvo es como reconectarnos inmediatamente a través de la nostalgia y de lo que compartimos en esos momentos todos juntos. Por eso se sentía más como un reencuentro, porque era volver a esa comunidad que me vio nacer en términos profesionales y un lugar también en donde viví, crecí y aprendí tantísimas cosas. Y bueno, claro, en esos momentos de compartir con el equipo, de esas conversaciones casuales en las que te preguntan, oye, ¿y a ti te interesaría dar una charla TED en algún momento? Por supuesto que levanté la mano, por supuesto que dije que sí. Nunca te aseguran nada, pero pro tip, levanta la mano. No sabes cuándo puede realmente abrirse una puerta que te va a acercar a cumplir esos objetivos. ¿Pero qué dijiste? Livier les dijo, ay, sí, me gustaría estar, y entonces ya le hicieron la invitación directa. Pues no, tuvo que pasar casi un año desde ese momento, además de una movida audaz que incluso tú podrías aplicar también si quisieras convertirte en TEDx Speaker. Como te decía, a casi un año de distancia desde aquel momento en el que yo pisé esa sede por primera vez como espectadora, meses antes de que se llevara a cabo una nueva edición en esta sede, y mientras TEDx Jardín de los Palacios ya comenzaba a anunciar su nuevo cartel, la verdad es que yo empecé a renunciar a la esperanza de unirme al cartel, porque es un evento que se planea con tanta antelación que se me hacía ya casi imposible poder integrarme, considerando que muy probablemente tenían definidos ya a todos los speakers, y por eso es que estaban ya en esa fase de anunciar quiénes iban a estarse presentando. Así que empecé a terapearme, ¿no? De Livier, no te preocupes, el universo sabe cuándo es el momento perfecto y las circunstancias adecuadas. Tú sigue creando, sigue inspirando, sigue conectando con las personas y emocionándoles. Y estaba muy convencida de que pues eso era lo que tocaba hacer, y que eventualmente se presentaría la situación en la que pudiera unirme entonces oficialmente a uno de estos eventos. Pero justo cuando estaba convenciéndome de que tocaba esperar otro poco, surgió otra de esas oportunidades para levantar la mano. ¡Surprise! Postularme a la convocatoria de speaker de la comunidad. No todos los eventos TEDx abren este espacio para que aspirantes
se postulen de forma voluntaria para convertirse en speakers de sus eventos. Pero TEDx Jardín de los Palacios sí tiene esta convocatoria, así que cuando yo vi que abrieron este registro a través de su página oficial y de un anuncio a través de sus redes sociales, yo dije, quizá por aquí podemos llegar. Entonces, lo que hay que hacer en ese caso es seguir tácitamente las instrucciones que hay en este registro, que son algunas preguntas que te hacen en un formato en su página web oficial, un teaser en video en el que expones la idea de tu charla. Tienes que cumplir con algunos parámetros que son los que se especifican como parte del formato TEDx, para entonces entrar en un proceso de selección ante un comité que define si te haces acreedor a ese espacio de ser speaker de la comunidad. Así que yo apliqué y de ahí surgieron dos noticias, una buena y una mala. La mala es que no me seleccionaron como speaker de la comunidad. Ese lugar se lo ganó el increíble Yoav. La buena es que gracias a hacerme presente, me hicieron una invitación oficial. Después de analizar mi registro y el de los otros aspirantes, los organizadores decidieron que mi idea tenía el poder de llevarme hasta el cartel oficial. Idea que, por cierto, llegó a mí como una epifanía. Una mañana, varios meses antes de todo este proceso, me desperté con esa frase en la mente que terminó dándole título a mi charla. Justo en esos primeros instantes en los que abres los ojos y no sabes si ya estás despertando plenamente o sigues soñando, yo escuché esta frase y sentí un impulso por levantarme de la cama y apuntarla, con una extrañísima sensación también de que era algo que me iba a servir para algo en algún momento, aunque todavía no sabía por qué, pero sabía que era importante. Yo sentí que se me había entregado esa idea con un propósito, y aunque no me imaginaba que iba a terminar siendo el punto de partida para mi TEDx Talk, yo sabía que era valioso por lo que me hizo sentir y con las imágenes que me empezó a conectar desde aquel momento, y que terminó siendo uno de los ejercicios creativos más intensos, más transparentes, más vulnerables que he hecho en mi vida. Un ejercicio que fue tomando forma de TEDx, con todas esas horas de ensayo, tanto por mi cuenta, precisamente en este espacio, para irme ambientando la sensación de tener a una audiencia enfrente, y también con todas esas horas de ensayo acompañada de los organizadores del evento, específicamente de Gil Castorena, que se puede decir es el director o líder de todo ese proyecto TEDx Jardín de los Palacios, y Omar Bazán, que es el coach de metodología TEDx, que también se encarga de supervisarnos a todos los speakers para estar alineados con los requerimientos y lineamientos TEDx, para convertir nuestro discurso en una charla de 18 minutos que inspire, que provoque, que mueva a las personas. Pero, ¿qué es eso que nadie ve? Eso que nadie se imagina que sucede en un evento como este. Pues, por ejemplo, está el ensayo general, que es una de las partes importantísimas para estar listos para conquistar un auditorio repleto de personas. Todos los speakers tenemos un momento para reconocer el escenario, conocer el auditorio en el que se lleva a cabo el evento y donde llevamos a cabo cada uno nuestra presentación, nuestro discurso, nuestra conferencia, y para hacer todas esas pruebas técnicas de micrófono, saber si preferimos utilizar micrófono de diadema, de mano, para familiarizarnos con el cronómetro que está marcando nuestro tiempo, 18 minutos, para no pasarnos, repasar nuestro speech y sobre todo sacudirnos los nervios, porque ya
estar sobre el escenario, por más que domines tu discurso, la verdad es que sí impone psicológicamente, ocurre un cambio en tu mentalidad y hacer ese ensayo te permite familiarizarte con todos estos elementos para que, llegado el momento de a de veras, entonces no te paralices en medio de la nada. Por ejemplo, a mí en el ensayo me dio un blackout total. Se me borraron de la mente varias partes de mi conferencia. Entonces fue muy útil para mí tener esa oportunidad del ensayo general para poder repasarlo, deshacerme de ese nerviosismo y ponerme las pilas el ratito que me quedaba para seguir ensayando y que obviamente no me sucediera en el momento en el que estuviera el público ya presente. Otra cosa que no nos imaginamos cuando vemos esas charlas en internet es la cantidad de gente que está involucrada en la realización de un evento como estos. Son muchísimos los voluntarios porque hay muchas cosas que hacer. En el caso específico de TEDx Jardín de los Palacios, porque además he estado en otros eventos TEDx como espectadora y sí quiero darle el crédito a TEDx Jardín de los Palacios de que lo hace de manera diferente y le agrega muchas cerecitas al pastel para convertirlo en una experiencia muy grata para el público que va. Incluyen presentaciones artísticas, entonces los voluntarios están desde esos artistas que se están presentando ahí, cantantes, bailarines, conductores, músicos, los voluntarios coordinando a toda esta gente, la coordinación de medios de comunicación que hacen cobertura del evento, desde estar atentos a los requerimientos o cualquier cosa que necesiten los speakers, supervisar los camerinos, en fin. Son muchísimas las cosas que se tienen que hacer y supervisar en un evento como este y yo reconozco la labor del equipo con el que me tocó trabajar, que son unos súper fregones. Una de las cosas más lindas es la camaradería que hay entre todos los speakers, entre speakers, los miembros del equipo con los speakers con el público con los speakers. De verdad que se respira un ambiente de armonía, de empatía, de respeto, de complicidad. Me tocó compartir con speakers muy sensibles, muy abiertos a escuchar, muy dispuestos a acompañarnos cada uno en nuestros procesos y en nuestro proceso de convertirnos oficialmente en speakers TEDx, que nos causaba mucha emoción a todos y eso es algo invaluable. El trabajo en equipo siempre hace que todo sea más sencillo, más llevadero y que se disfrute mucho más. Una de esas curiosidades que sorprende mucho a las personas a las que se las cuento y que yo misma no me lo esperaba para nada, es que ninguno de los speakers sabemos sino hasta minutos antes en qué momento vamos a salir al escenario. Te mantienen con este factor sorpresa que permite que todos estemos mucho más concentrados, atentos también a lo que está pasando en el escenario, a nuestros compañeros speakers, porque no sabes en qué momento sigues tú, entonces necesitas concentración absoluta y ese es un factor que le añade emoción, nerviosismo, pero ese factor sorpresa de que no sabes en qué momento, sino hasta un poquitito antes que te avisan de, ok, ahora sí vas tú, está padre. Pero sin duda, la parte más emocionante, esa que se vuelve inolvidable, es subir al escenario. Lo que sientes aquí en el pecho cuando estás ahí arriba. Esa tarima que te impone, pero que al mismo tiempo te lleva a enfrentarte a tus miedos. Quizá al miedo al rechazo, a no gustar, a equivocarte. Una tarima que te transforma gracias a la invitación que se convierte de trascender todas esas inseguridades y confiar en que tienes el poder de conectar con las personas. Es un regalo inconmensurable poder conmover a las personas a través de un mensaje. Lo mismo que te conmueves y te sorprendes tú cuando escuchas las reacciones del público,
cuando notas sus suspiros, cuando escuchas sus sollozos, cuando suenan sus sonrisas y carcajadas, cuando puedes percibir que así como simbólicamente tú te desnudas a través de tus palabras, el público también desnuda una parte de su alma al identificarse contigo. Sin duda alguna, esta es una de las experiencias más generosas y emocionantes que he vivido.